Hey, Dios te bendiga, hermano y amigo que me escucha en esta hora. Quiero saludarte a nombre de la Iglesia Cristiana Rey de mi vida. Este que te habla es el pastor Fran Brown. Quiero saludarte también a nombre de mi amada esposa y mi familia. Me gozo de estar una vez más con ustedes, llevándole a cabo estas preciosas palabras que el Señor siempre nos da. Quiero saludar a todos los miembros de la Iglesia Cristiana Rey de mi vida. Seguimos orando los unos por los otros, esperando en el Señor que Dios les siga fortaleciendo. Desde el escritorio del pastor en esta hora quiero dejarte una corta palabra de parte del Señor. Amén. Te voy a invitar, amén, antes de comenzar a hablar la palabra, que incline tu rostro ahí donde está y así oremos al Señor. Amén. Amantísimo Dios y Padre eterno, te damos gracias por este día, por esta oportunidad que tú nos brindas de estar delante de tu presencia y delante de esta hermosa audiencia que nos escucha por estas ondas, amén, de las redes sociales. Te pido, Dios mío, Señor, en esta hora que tú bendiga a cada hermano que escuche este mensaje. También te pido, Dios mío, que tú nos ayudes en estos momentos de crisis que estamos atravesando el mundo entero. Bendice, Dios mío, Señor, a los pastores, evangelistas, misioneros, maestros, líderes espirituales, líderes de concilio, Dios mío. Asimismo te pido que tú bendiga a los gobernantes, presidentes, reyes y todos los que están en eminencia, Dios mío, que le dé sabiduría, capacidad para poder dirigir, gobernar, Dios mío, Señor, ante esta crisis, Dios mío, que nos azota a todos en el mundo entero. Esperando, Señor, Dios mío, que tú lo capacites. Bendice también, Dios mío, Señor, a aquellos que están al frente, Dios mío, en los hospitales, en las cárceles, en los diferentes lugares, Dios mío, bregando con las vidas, Señor, que están siendo afectadas. Bendice a los departamentos de la policía, bendice a los bomberos, bendice a los medios informativos, bendice a los doctores, a los enfermeros, a las enfermeras, a todos aquellos que de una forma u otra están, Dios mío, al frente de esta gran crisis. Dale sabiduría y dale capacidad, Dios mío. Mira la vida que están siendo afectadas. Te pido, Dios mío, que tú tengas misericordia y que tú salves a todos aquellos, Dios mío, Señor, que invocan tu nombre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En esta hora voy a invitarte que busque la palabra del Señor en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2. Amén. La palabra del Señor nos dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo: tocad trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y día de sombra. Como sobre los montes se tiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en muchos años. Amén. Quiero también invitarte a el versículo 28 en adelante. Voy a leer otros versículos aquí. Quiero invitarte a que lo busque ahí mismo, en ese mismo capítulo. Dice la palabra del Señor: dice en el verso 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. El verso 30 y 31 dice: y daré prodigio en el cielo, en la tierra sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla
y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor en esta, amén, porción que leímos. Dios hablando por medio del profeta Joel o Joel. Este profeta profetizó, amén, por los años 800 a los años 700 después, antes de Cristo. Amén. Y Dios lo usó para hablarle al pueblo de Israel. El significado de Joel es Jehová es Dios. En otra palabra, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y en esta oportunidad Dios lo levanta en un tiempo de crisis donde Dios viene hablándole al pueblo de Israel acerca de su desobediencia, de la idolatría, amén, y el desenfreno que tenían y el paganismo, amén, para que el pueblo se arrepintiera, para que el pueblo, amén, escuchara la voz de Dios. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios, amén, piadoso, bondadoso, tardo para la ira y grande misericordia, y siempre, amén, habla a través de su palabra para bendecir su pueblo, para, amén, perdonar su pueblo cuando su pueblo se arrepiente. Y en esta ocasión Dios hablándole a el profeta Joel, amén, en ese capítulo 2 le advierte de que toquen trompeta, que levanten su voz, que no callen, que hablen a los cuatro vientos para que el pueblo escuchase la voz de Dios. Amén, porque se acercaba una gran nación que iba a azotarle, una gran nación que le iba a invadir. Amén, y dice la Biblia que más adelante, amén, Dios hablándole al pueblo le hace otra exhortación. Amén, en el verso 30 y 31 dice: y daré prodigio en el cielo y en la tierra, gran sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Amén. Ahí hay unas señales que Dios le plama al pueblo que iban a acontecer antes de que fueran invadidos, antes de que el pueblo, amén, recibiera los azotes que iba a recibir. Es una palabra profética para aquel entonces, para aquella generación, pero esa palabra también se extiende a través de las generaciones, y hoy en día estamos observando cómo esa palabra se va cumpliendo. No sé si ustedes tienen memoria, amén, el año pasado, amén, los diferentes eclipses lunares y eclipses solares, cuando la luna se convirtió en sangre y el sol se oscureció, donde la gente salió a la calle, buscó sus telescopios, buscó sus cámaras, buscó artículos, amén, de visuales para tratar de ver aquel espectáculo que para ellos se convirtió, amén, en una tendencia para transmitir aquella escena, pero no se percataron que todas aquellas señales eran parte de lo que Dios le habló al profeta Joel. Y fíjese que me llama la atención que dice el verso 30, que él dijo: y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo, y el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. En otra palabra, yo creo que si el pueblo, si el mundo se hubiese percatado de lo que se aproximaba en aquellos días, cuando se convirtió en sangre la luna y el sol se oscureció, y hubiesen buscado esta profecía,
amén, desde ese entonces el pueblo se hubiese humillado. El pueblo se hubiese acercado a Dios diciendo, si hay estas señales, quiere decir que detrás va a venir el día grande y espantoso de Jehová de los ejércitos. Amén. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Es un prototipo, mis hermanos, las cosas que se están manifestando. Amén. Otra de las cosas que me llaman a mí mucho la atención es cómo el Señor, amén, aparte de estas manifestaciones y señales que deja, amén, le dice en el verso 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas verán visión, vuestros hijos, soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Amén. Ahorita voy a hablarte un poquito de esto, pero quiero seguir enfatizándote, mis hermanos. Quiero hablarte de las cosas que van aconteciendo, especialmente en estos días. Estamos viviendo en una crisis mundial donde se está manifestando un virus llamado corona, amén, el cual está arropando el mundo entero. Las autoridades lamentablemente no tienen control, amén. Las autoridades lamentablemente están en un tiempo de angustia, de desesperación, y están clamando ayuda. Amén. Hay algunos gobernantes que hoy están clamando de que debe de venir establecerse un sistema de gobierno en el mundo entero donde alguien, amén, se pueda hacer cargo y controlar esta situación que se le ha ido de la mano a muchos de ellos. Pero quiero decirte, amado hermano y amigo que me escucha, estos solamente son señales de las cosas que están próximamente a cumplirse. Amén. Yo no sé si ustedes se acuerdan, otra de las cosas que me llama la atención, en el libro de Segunda de Crónica, capítulo 7, verso 13 y verso 14. En el verso 13 me llama la atención y yo quiero que ustedes vayan conmigo rapidito a ese capítulo, porque hay algo ahí que a mí me llamó mucho la atención y yo quisiera que ustedes, amén, vayan conmigo a ese libro, de lo cual pues hoy en día se está hablando mucho de este capítulo 7, Segunda de Crónica 7, versos 13 y 14. El 13 dice: si yo cerrare, oye, los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langota que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Me encanta, ¿sabe por qué? Porque hay algo aquí que podemos visualizar. Es como si fuese un prototipo. Fíjese que primero dice que el Señor, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, amén. Y yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan los fuegos forestales que hubieron en Australia, donde, amén, la mitad del mundo fue afectada por estos fuegos forestales, donde morían los animales, muchas personas murieron, muchas, amén, edificaciones fueron destruidas, muchas propiedades fueron devastadas por estos azotes de incendio. Amén. Y igual que acá en California, en parte de California, también vimos cuántos fuegos forestales. La lluvia se detuvo, amado hermano. Amén. Y no sé también si ustedes se acuerdan de aquellas pandemias de langosta que, amén, que se manifestaron en cierta área en África,
donde devastaba todo lo sembrado. Amén. Plaga de langosta, amado hermano. Y qué coincidencia que después de la plaga de langosta, entonces dice, y si yo mandare otra plaga a la tierra, amén. Y de momento más atrás, vemos ahora, al principio, a finales de año, y ya está llegando hasta el mes de marzo, y se va a seguir extendiendo según las autoridades. Amén. Aparece este virus que ha arropado todo el mundo entero. Amén. Y mire qué cosa. Dios a veces tiene que permitir ciertas cosas para hacer el hombre reaccionar. Mire que el mundo en que vivimos hoy en día era un mundo acelerado, donde podíamos ver la gente con el corre aquí, corre allá. Lo que Dios le dijo al profeta Daniel, amén, cuando quería saber los tiempos finales, él le dijo, la gente correrá de aquí para allá y de allá para acá, y la ciencia aumentará. Amén. Y le dijo a Daniel, cierra el libro y séllalo hasta el tiempo del fin. Amén. Y podíamos visualizar la gente, mis hermanos, cómo corrían de aquí para allá, de allá para acá. Usted podía ver que la gente no tomaba tiempo para compartir con sus hijos, para compartir con su familia. No había tiempo para Dios. Amén. Porque la gente estaba enfocada en sus metas, en sus propósitos, en sus caminos. Amén. Y todos creían que estaban haciendo las cosas bien. Amén. Pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus finales son caminos de muerte. Y quiero decirte algo, mis hermanos. Amén. Que con esta pandemia, no lejos de el enemigo pensar, amén, porque todavía no se sabe de dónde ha venido, aunque existía, según los científicos, el virus corona, amén, pero ahora con la reacción que, amén, está teniendo, hay un sinnúmero de comentarios, hay un sinnúmero de percepción. Amén. Lo importante de todo esto es, mis hermanos, es que Dios ha permitido que la gente, la familia, se vuelvan a reunificar. La familia vuelva a su hogar. La familia vuelva a coger tiempo a lo importante. La gente está buscando a Dios. Amén. Yo puedo visualizar cómo hay una iglesia hoy en día que, a pesar de las cosas que están pasando, a pesar de que han cerrado muchas de las iglesias, si no la mayoría, amén, pero están en su casa, y yo sé que están buscando a Dios. Yo sé que están volviendo a los tiempos primitivos, amén, están volviendo a los tiempos antiguos, como Dios le dijo al profeta Jeremías, amén, también hablándole de este mismo problema que está hablándole Joel al pueblo de Israel, que no hicieron caso y fueron invadidos por el reino babilónico, encabezado por el rey Nabucodonosor. Amén. No hicieron caso y fueron llevados cautivos. Amén. Pero doy gracias al Señor que esta generación está atendiendo la voz de Dios en esta hora. La iglesia, yo sé que está buscando en sus hogares, está preguntándose, Señor, ¿por qué tú haces silencio? ¿Por qué tú no hablas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está viniendo todas estas cosas una detrás de otra? Déjame decirte una cosa, que Dios no va a hablar. Amén. ¿Sabe por qué? Porque ya Él habló. A través de las generaciones Dios vino hablando por los diferentes hombres y mujeres, profetas de Dios, advirtiéndole al hombre para que el hombre se arrepienta de su camino, para que el hombre se vuelva a Dios. Amén. Ya Dios habló una vez. Amén. Para que el pueblo se vuelva a Dios. Amado hermano, amado amigo que me escucha por estas ondas, quiero decirte que Dios nos está dando una oportunidad para el arrepentimiento. Aleluya. Oh, yo te pido, amado hermano y amigo que me escucha por este medio, amén, no desaproveche la oportunidad. Amén. Yo sé que ahí hay una iglesia que también me está escuchando, una iglesia que, amén,
amén, también sabe, amén, lo que Dios ha hablado a través de las generaciones, amén. Y luego también hablando acerca, amén, de las señales que se iban a aproximar acerca de los últimos días. Nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 24 del libro del Evangelio según San Mateo, amén, los discípulos saliendo del templo le dijeron: Señor, mira las estructuras, mira el edificio del templo. Y el Señor lo miró y le dijo: ¿veis todo esto? No quedará, si de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Oh, mis hermanos, eso se cumplió más adelante, amén, amén, el imperio romano encabezado, amén, por el general Tito, donde entró a Jerusalén derribando aquellos edificios. Y quiero decirte que el Señor, amén, los discípulos, le preguntaron al Señor: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor comenzó a descifrarle, amén, cada una de las señales que se iban a manifestar, amén. Falso Cristo, falso profeta, le dijo de terremotos en diferentes lugares, guerra, nación contra nación, hambre, pestilencia, amén. Y algo de lo que el Señor le dijo, amén, en el verso 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oh, amado, ay, el Señor siempre ha hablado, el Señor siempre ha manifestado su poder y su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, porque Él nos ama. Algo que me impacta de las señales que el Señor dejó ahí en ese capítulo 24 de Mateo, dijo: así como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Y cuando usted va a ver en el libro de Génesis, en el capítulo 6, usted va a encontrar ahí plasmado que aquella generación era una generación perversa, que no quiso escuchar la voz de Dios, una generación de maldad, una generación depravada. Y dice la Biblia que Dios, amén, se arrepintió de haber hecho el hombre. El pecado llegó ante la misma nariz del Señor. Y el Señor también, repitiendo otra de las señales, dijo: así como en los días de Lot, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Y vemos, amén, la depravación que hay hoy en día, los días de Sodoma y Gomorra. Amado hermano, ya no hay que buscar más señales, ya no hay que buscar que nadie nos hable. Ya Dios habló en su palabra y nos ha plasmado. Todas estas señales se han ido cumpliendo al pie de la letra. Y una de las señales más contundentes que siempre me llama la atención, amén, me parece en el verso 34, ahí mismo en el capítulo 24, donde nos dice la palabra: y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Oh, hermano, mire, hermano mío, yo no sé si usted puede entender esto. La única generación que ha visto, amén, ver a una nación que había desaparecido del mapa y ser declarado por el Consejo Mundial como, amén, nación libre e independiente, Israel, en el 1948, el día 14 de mayo, amén, donde fue declarada una vez más como nación libre, independiente, reconocida. Amén. Esta generación pudo visualizar esto. Esta es la generación que ha visto los terremotos más devastadores, los huracanes más devastadores, los tornados más mortíferos. Esta es la generación que ha visto la caída mundial de la economía. Esta es la generación que ha visto, amén, las señales más extraordinarias. Ha visto la ciencia aumentar. Amén. No hay otra
la generación que haya visto tantas cosas y ahora vemos, amén, mundialmente como una pandemia tiene a los seres humanos a sus pies. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque son parte de la profecía del Señor. Amén. Mirando cuando el Señor abrió el libro, los sellos, amén, del Apocalipsis, en el capítulo 6 vemos el primer caballo, aunque hay diversidades de interpretaciones, pero mirando una interpretación simple, puedo visualizar en esas palabras, amén, un caballo blanco que sale con un arco, pero sin flecha, amén, y dice que viene venciendo y para vencer. Oh, mi hermano, esto me indica a mí que este personaje iba a venir en una guerra, pero iba a venir sin alma. La forma sutil de cómo iba a vencer no podemos visualizar, amén, porque las almas no eran físicas, porque el arco simboliza, amén, alma, amén, pero no tenía flecha. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que se le dio una corona. Amén, se llama reinado. Si hoy día, amén, yo puedo visualizar, es una percepción personal. Si hoy día el coronavirus se tomase forma corporal y se colocara una corona, el mundo estuviera a sus pies. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día el mundo está aterrado, amén, por esta pandemia, por este virus que se ha manifestado. Amén. Y me llama la atención porque inmediatamente ese símbolo de blanqueza, amén, porque dice que un caballo blanco simboliza paz, amén, es una paz parcial, es una paz temporal. Ahora dice que entonces el segundo jinete viene montado sobre un caballo amarillo y dice que el que lo montaba, amén, dice que se le dio poder para quitar la paz de los hombres y que se matasen unos a otros. Mire, hermanos míos, yo no sé si usted puede visualizar las cosas que están pasando alrededor de nosotros. Estamos viviendo en una crisis donde, amén, en los diferentes, amén, comercios y lugares donde venden artículos de primera necesidad son abarrotados por la gente, y ya a veces los artículos de primera necesidad ya no lo encontramos. Yo me pregunto, ¿qué pasará? Todavía estamos apenas unas 2-3 semanas en este proceso donde las autoridades nos han dicho que nos quedemos en nuestros hogares, que no nos expongamos al peligro. El protocolo a seguir es quedarse en la casa, amado hermano, y se le ha soltado a la gente abastecerse de alimentos, pero cuando salen ahora, amén, y llegamos a los establecimientos, a los comercios, no se encuentran los artículos. Yo me pregunto qué va a pasar unos meses más adelante, cuando, amén, tampoco haya ni artículo en el hogar y mucho menos en los centros comerciales. Amén. Oh, amado hermano, hay que orar, hay que buscar del Señor, hay que depender. Este es el tiempo de depender del Señor. Amén. También quiero, amén, hablarte del tercer jinete, que dice que vino y venía montado, amén, en un caballo negro, amén, y decía 2 libras de trigo, amén. El salario de un jornalero solamente, según la descripción de ese caballo, le iba a dar para el sustento diario de ese jornalero. En otras palabras, el dinero no le iba a alcanzar para sostener su familia. Pero dice algo: no dañe el vino, amén, y no dañe el aceite. Qué cosa, qué coincidencia, mis hermanos, que dice que no daña el vino y no daña el aceite. En aquel entonces el vino y el aceite era reservado para la gente que tenía dinero, para la gente que tenía poder. Cuando usted ve ahora mismo y usted va a un centro comercial, usted busca que los artículos de primera necesidad, casi la mayoría, ya no aparecen.
¿Cuáles son los artículos que aparecen? Los artículos que compran la gente que tiene dinero. Amén. Productos orgánicos, productos, fruta, vegetales. Esos son los productos que la gente, amén, hoy los ricos lo consumen. Amén. En otras palabras, amén, para la clase baja, lamentablemente no hay esos artículos que están acostumbrados a consumir. Amén. Esto me llama la atención. Me llama la atención porque, amén, el siguiente jinete es un caballo rojo que dice la Biblia, y la muerte le seguía y el Hades. En otras palabras, la conclusión de cuando la gente no encuentre los artículos de su primera necesidad para consumirlo con su familia, ¿qué es lo que le espera? La muerte, el Hades. Oh, pero hermano, esto como que me llama mucho la atención a mí en este capítulo, amados hermanos. Oh, yo quiero invitarte para que tú vayas a escudriñar. Esto parece un prototipo de lo que se aproxima en la gran tribulación. Dios no está dando una advertencia, es como un la. Amén. Solamente miren, visualicen lo que se va a acercar en los días de la gran tribulación. Día que dice la palabra de Dios que no ha habido ni habrá jamás, amado hermano. Todavía la misericordia de Dios está extendida sobre nosotros. Amén. Pidámosle a Dios la ayuda. Amén. Pidámosle a Dios misericordia en estos momentos de recesión. Amén. En estos momentos cuando Dios nos da la oportunidad de reunirnos con nuestras familias, con nuestros hijos y poder compartir y volver a compartir la palabra del Señor. Amén. Hagamos espacio donde podamos tomar hora para nosotros adorar a Dios y poder sentarnos y compartir con la familia y poder volver a ese ambiente fraternal, porque para eso fue que Dios nos creó, para vivir en armonía, para vivir en paz, para vivir en tranquilidad, para disfrutar de lo que Él creó. Amén. Pero déjame decirte algo y voy a concluir con esto. Hay algo que me llamó la atención en el libro donde comencé leyendo del profeta Joel, en los versículos 28, donde el profeta decía que el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne y sobre toda lengua. Amén. Hay algo especial a pesar de la crisis, a pesar de los momentos difíciles, amén, que estamos viviendo. Hay una promesa de Dios que comenzó el día de Pentecostés a cumplirse parcialmente, cuando Jesús le dijo: vayan a Jerusalén y métanse en sus casas, en el cuarto, en el aposento, no salgan de allí hasta que no hayan sido investidos del poder de lo alto. Y dice, amén, en el capítulo 2, que cuando cayó el Espíritu Santo, todos fueron llenos del poder de Dios. Todos comenzaron a profetizar y hablar en otra lengua. Dice la Biblia que comenzaron a surgir milagros, comenzaron a surgir cosas maravillosas. Y el apóstol Pedro se levantó y dijo: de esto fue que habló el profeta Joel. Pero quiero decirte una cosa, que ese cumplimiento se cumplió parcialmente allí, pero hay un revestimiento más grande que se está cumpliendo y ya se va a cumplir pronto, porque hay una iglesia que está clamando en la casa, hay una iglesia que se está metiendo con Dios, hay una iglesia que se está olvidando de la religión y está entendiendo que Dios nos ha llamado a la unidad en el Espíritu. Amén, que aunque no estamos en el templo, pero estamos unidos en un mismo espíritu, buscando la presencia del Señor. Y yo sé que vamos a ser llenos, revestidos del poder de lo alto. Oh, iglesia, vamos a ver unos tiempos maravillosos donde, amén, vamos a salir con toda libertad cuando pase este tiempo de tribulación, para salir y reclamarle al mundo y declararle que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que salva, que hay un Dios que liberta, que hay un Dios maravilloso que quiere la salvación del ser humano. Hermano, amigo, amén, te invito a buscar de Dios. Hermano,
hermano, te invito para que en tu casa entre a tu aposento, cierre la puerta y ore al Dios que está en lo secreto, y Dios te va a recompensar en público. Oh, tiempo maravilloso. En medio de esta crisis yo puedo visualizar que vienen tiempos maravillosos para la iglesia, donde la iglesia se va a levantar con poder a decirle al mundo de pecado: hay que arrepentirse, hay que volverse a Dios, hay que apartarse del pecado, arrepentido y convertido, para que vuestros pecados sean perdonados. Oh, en el nombre de Jesús, yo te invito, amado amigo que me escucha por este medio, a aceptar a Jesucristo como tu Salvador. En esta hora quiero dejarte con esta palabra. Si reconoces que estas palabras llegaron a tu corazón, te invito a que incline tu rostro ahí donde está y repita conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti en esta hora. Te pido que tú me perdones mis pecados. Me arrepiento de todas mis maldades. Borra mis rebeliones y límpiame más y más de mi maldad. Te pido que tu Espíritu Santo venga sobre mí y que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Soy salvo por tu palabra. Si has recibido al Señor como tu Salvador, te invito que visite una iglesia donde se predique la verdad del Evangelio. Amén. El número de teléfono nuestro es el 413-552-6037. Si has sentido el toque del Señor, te invito a nuestra congregación en el 214 de la N Street, West Springfield, Massachusetts, en Estados Unidos. Me gozo en poder compartir contigo esta palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde y hacia adelante.